Hola chicos, bienvenidos a una sesión más de historia. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto invitarlos a disfrutar de un documental que he preparado para ustedes, donde abordaremos juntos el interesante tema civilizaciones mesoamericanas. Acompáñenme. Civilizaciones mesoamericanas. Mesoamérica significa América Media, porque abarca desde el noroeste de México hasta Costa Rica. Es un espacio de climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras son húmedas y fértiles, propicias para la agricultura por sus numerosos lagos y ríos. Fue en esta región donde las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron entre el 2500 a.C. y las primeras décadas de 1500 después de Cristo. Los habitantes de Mesoamérica desarrollaron características en común. En su sociedad, su división social se centraba en dos grupos. El primero de ellos era el de los gobernantes, dividido a su vez en jefes religiosos y militares. El segundo grupo era conformado por artesanos y campesinos. En la alimentación, los habitantes mesoamericanos tenían una dieta que integraba el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el aguacate y el cacao. También en su religión desarrollaron características similares, ya que ésta era politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Otra característica en común lo fue la arquitectura, entre los que se destacaban los basamentos piramidales y las edificaciones para llevar a cabo rituales como el juego de pelota. Para comunicarse, realizar actividades económicas y registrar el tiempo, inventaron una escritura de tipo ideográfica, porque dibujaban símbolos que representaban ideas. Un sistema de numeración con base vigesimal, el cual es un sistema de numeración posicional que se basa en el número 20, y se regían por dos calendarios. El primero de 365 días se usaba para las actividades agrícolas, el segundo era para actividades y creencias religiosas y contaba con 260 días. Los habitantes de Mesoamérica tenían creencias muy similares y a través de sus mitos buscaban explicar la complejidad del mundo natural y del humano, tratando de preservar la armonía y equilibrio entre ambos como si fueran uno solo. Las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron en tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Periodo preclásico. Abarcó del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, es decir, duró aproximadamente 2700 años. Hacia el año 1200 a.C. floreció la cultura más importante de este periodo, los olmecas, quienes habitaron lo que actualmente son los estados de Veracruz y Tabasco. Los olmecas se destacaron por construir edificios para ceremonias y rituales, como el juego de pelota. En un estilo único de arte, construían enormes esculturas de cabezas. Los olmecas elaboraron calendarios y diferentes sistemas de escritura y tenían como característica social la división del trabajo, lo que les permitió construir represas y canales de riego que favorecían la producción agrícola y el incremento del comercio. Uno de los asentamientos más importantes de esta cultura lo fue la Venta en el estado de Tabasco. Hacia el año 400 a.C., los centros olmecas comenzaron a verse abandonados. Hasta hoy se desconoce el porqué. Periodo clásico. Abarcó del año 200 al 900 después de Cristo. Este periodo se reconoce como aquel en el que las civilizaciones alcanzaron su más alto desarrollo cultural. Las culturas que florecieron en este periodo fueron la de los teotihuacanos, los mayas y los zapotecas. Ocuparon territorios de México, Guatemala y Honduras. En este periodo se erigieron enormes basamentos piramidales, tales como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, Estado de México, el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, y el Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, Guatemala. Una de las principales características de estas culturas es que sus ciudades crecieron hasta alcanzar miles de habitantes. Por ejemplo, en Teotihuacán, Estado de México, Monte Albán, Oaxaca y Tikal, Guatemala. Teotihuacán mantuvo alianzas políticas y comerciales con los zapotecos de Monte Albán y los mayas de Tikal.
En el periodo clásico fue Teotihuacán la ciudad principal de Mesoamérica y entre sus recursos naturales había obsidiana, lo que permitió la elaboración de armas, herramientas y utensilios. Sus ritos estaban dirigidos a Tlaloc y Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada. Este imperio comenzó a caer hacia el año 650 debido a que los suelos fértiles se agotaron. Además, había conflictos internos y surgieron otras ciudades con las que competían por el control de las rutas comerciales que antes les pertenecían. Por su parte, los mayas, ubicados en el sureste de México y Centroamérica, consolidaron un sistema de escritura y avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos, como el uso del número 0. Su arte era refinado, lo que se observa en sus templos, esculturas, pinturas y cerámica. Las ciudades mayas que florecieron fueron Palenque en Chiapas, Chichén Itzá en Yucatán, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras. A la par, en el estado de Oaxaca, la cultura zapoteca se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. También tuvo notables avances en la escritura, arquitectura y conocimientos del calendario. Su ciudad cumbre fue Monte Albán, la cual fue abandonada por sus pobladores tras debilitarse. El periodo clásico terminó en medio de luchas entre distintas civilizaciones que buscaban controlar Mesoamérica. Periodo posclásico. Este periodo abarcó del 900 hasta el 1521 después de Cristo y se dio cuando varios grupos nómadas provenientes de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica. Las culturas que se desarrollaron en esta época fueron la tolteca y la mexica. La característica principal de este periodo fueron los conflictos armados, quedando grabadas las constantes luchas en códices, esculturas, cerámica y decoración de edificios. En estas culturas, los mejores rangos sociales les pertenecían a los militares, quienes conquistaban ciudades y defendían a la suya de los enemigos. Los toltecas dominaron lo que hoy son los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Zacatecas, del año 900 al 1150 después de Cristo. Su centro urbano más importante fue Tula, ciudad que se cree desapareció en forma violenta, ya que hay indicios de un gigantesco incendio que la consumió. A mediados del siglo XIV, los aztecas llegaron al Valle de México, hoy Ciudad de México. Según el mito, venían de un lugar llamado Aztlán y al establecerse retomaron elementos de culturas como la teotihuacana y la tolteca. Son conocidos como el pueblo del sol, porque era el astro que más veneraban y creían que su dios Huitzilopochtli los había elegido para mantener vivo al astro rey y para ello lo alimentaban con sacrificios humanos. Los aztecas adoptaron el nombre de mexicas al llegar al valle. Así fueron conocidos por todos los pueblos que conquistaron, a quienes invadían junto con sus aliados de Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba. Juntos eran conocidos como la Triple Alianza. Los pueblos conquistados solían entregarles oro, plata, cacao y algodón, y les entregaban prisioneros para ser sacrificados en honor a Huitzilopochtli. La ciudad principal de los mexicas fue Tenochtitlan, construida sobre un islote del lago de Texcoco, la cual fue ampliándose poco a poco por las chinampas que se le iban agregando. Estas últimas consistían en varas tejidas entre sí, sobre las que depositaban lodo para hacer un islote artificial, el cual flotara sobre el lago y permitiera la producción agrícola o la construcción de edificaciones. Además de la guerra, los mexicas se destacaron por su pensamiento filosófico, reflejado en sus creencias religiosas, códices, poemas y discursos educativos, todo escrito en un elegante náhuatl, su lengua madre. La educación para los mexicas era obligatoria, por lo que crearon dos escuelas, una para los nobles, llamada Calmecac, y otra para el resto de la población, llamada Telpochcali. El fin de Mesoamérica llegó en 1521, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlan venciendo a los mexicas. Las culturas mesoamericanas lograron desarrollar una forma de gobierno y cultura propia, conocimientos científicos, crearon una gran diversidad de idiomas y consolidaron sistemas de escritura y expresiones artísticas. Por todo lo anterior, estas civilizaciones son reconocidas como culturas originarias del mundo, al igual que Egipto, China, India y Mesopotamia, porque no tuvieron influencia de otras culturas para su formación. Por eso hoy forman parte de la historia de la humanidad y son un legado de México y Centroamérica para el mundo.